Nosotros tenemos bastante claro que el ámbito de lo religioso, ¿de acuerdo?, es una perspectiva personal, particular, ¿de acuerdo?, y que por tanto debe pertenecer precisamente a ese ámbito. Luego no debe existir ningún tipo de cobertura económica ni de financiación por parte del Estado. El Estado está al margen, o el Estado debe estar al margen de lo religioso, ¿de acuerdo? Promovemos por tanto la eliminación de los conciertos, la problematización de los concordatos con el Vaticano, y digo problematización cuando digo abolición directamente, etcétera, etcétera. Luego creo que es una perspectiva que es una suerte de conocimiento de sentido común dentro de la izquierda, ¿de acuerdo?, la laicidad del Estado como un mínimo pedigrí democrático para cualquier organización política. Luego, ese es el planteamiento que hacemos nosotros. ¿Qué vamos a tener? Perdón, es que no lo he añadido. Quería también referirme a, aparte de la postura social y económica con el Estado, también cuando me refiero a social, cómo se plasma, o sea, cómo creen las organizaciones que se debería plasmar o sea, el ámbito privado a los públicos. O sea, me quiero referir, por ejemplo, Semana Santa, etcétera, ese tipo de situaciones. O sea, no solamente el hecho de la relación con el propio Estado, que es lo más básico. Yo muy breve. La religión tiene que estar totalmente al margen de la vida pública, las decisiones son personales, es un aspecto personal de la vida, y ahí entramos dentro de una cuestión. Yo voy a citar al director del ABC, como fuente de la izquierda también, de entrada, que señaló hace unos años, va a parecer increíble, un artículo de opinión dijo que si él quiere que sus hijos estudien catequesis, los lleva a la iglesia, no les lleva a los colegios a que les enseñen religión, que realmente es catequesis. No puedo estar más de acuerdo con esa afirmación. A partir de ahí, vemos como hay que acabar con los conciertos educativos como forma de financiación indirecta, los acuerdos con el Vaticano y demás. Y refiriéndonos ya un poco a la Semana Santa y demás, pues yo creo que no es una cuestión tanto de exclusión de símbolos, de celebraciones, de festejos religiosos, sino es una cuestión de que se alejen de la vida pública y que sean tratados de forma personal por cada grupo, cada forma, totalmente al margen de la financiación pública, por supuesto. Y ahí entramos, por ejemplo, yo ahí me quedaría un poco con la cuestión de la Semana Santa que has planteado. Pues, me ha ido sí, pero me he quedado todo no sé, bueno, pues la cuestión es que es algo personal, igual que podríamos estar hablando también de otras religiones que también pueden desarrollar en el marco de igualdad y demás sus posturas religiosas y sus fiestas y sus celebraciones, y creo que eso es lo que tenemos que aspirar, a una multiculturalidad del Estado. Vale, yo creo que todo esto viene muy ligado en el tema de la religión y su cobertura pública, sobre todo al proceso de retroceso que está teniendo nuestra sociedad. Yo creo que tenemos que ser más conscientes que nunca de que si cada vez, y tenemos que ser conscientes, por ejemplo, como puede ser el de la educación, de que en todo lo público está habiendo un proceso dinámico de mercantilización y privatización que lo único que hace precisamente es introducir más estas tendencias que no solo tienden a la derecha, sino que son individualistas y que dejan de ser mínimamente, por decirlo así, democráticas o de cualquier tipo de carácter donde opine la mayoría. Yo creo que tenemos que ser conscientes que para eliminar todo este tipo de cosas tenemos que producir un sistema totalmente diferente, en un sistema donde no se privatice y se mercantilice como puede ser la educación. Yo, al ser universitario, tengo el ejemplo más latente de que es la propia universidad pública de la de Burgos la que te envía correos informativos. Yo creo que tenemos que dar un paso inverso y empezar a socializar los medios de producción. Yo creo que cuando todo realmente se socialice y tengamos un sistema acorde, todas las tendencias individualistas o de este tipo de cosas no van a tener cobertura, ni siquiera un espacio en un sitio público. Siempre van a tener el respeto de que puedan ser tratadas en su propio ámbito individual. Por otra parte, yo creo que si vemos, sobre todo en sitios como es Andalucía, donde el folclore de la Semana Santa y la pasión que hay hacia esos iconos como pueden ser la Virgen y otro tipo de
estatuas que se sacan por las calles y que si no salen la gente llora, y yo creo que ese dinamismo también se ve muy contagiado por el proceso que, como he dicho antes, tenemos en la educación. Desde muy pequeños se nos va metiendo lo que significa la religión, y yo creo que al final solo es una forma de que no terminemos peleando por lo que realmente tiene que ser. Nos centramos sobre todo, como dijo Marx, en mirar que hay una vida más allá, sin centrarnos en lo que podemos hacer por cambiar esta. Y yo creo que al final es con lo que nos tenemos que quedar, el por qué desde pequeños, porque el ejemplo más claro es en la educación, se nos va integrando este tipo de ideas. Es evidente que no estamos de acuerdo. Es exacto, estoy esperando. No, el partido Sein, como sabéis, es un partido de inspiración cristiana, no es un partido confesional. De hecho, ahora que Dios hay personas de distintas confesiones religiosas y con más o menos niveles distintos de fe. Yo creo que en España especialmente tenemos un problema con este tema porque tenemos una herida que no se ha cerrado. Y no, aparte creo que no se ha querido cerrar porque ha interesado a unos y a otros mantenerla abierta. Y creo que es un tema de una herida abierta que tenemos desde hace muchos años, que da lo que nosotros entendemos como un problema de sectarismo, que nos hace ser irracionales, en mi opinión, perdonadme que os diga. Lo que habéis comentado los compañeros y la pregunta sobre el tema público, si el espacio privado y tal, apliquémoslo al ecologismo, por ejemplo, el feminismo, que se hablaba antes, el atletismo. O sea, son todo, cada uno puede, las tendencias artísticas. No, el Estado no puede identificarse con ninguna tendencia artística, por lo tanto, no puede financiar ni tener ninguna relación con asociaciones de artistas dadaístas, ¿no? Y los dadaístas no pueden exponer públicamente sus cuadros. Es decir, creo que precisamente se nos ha ido la olla precisamente por la herida abierta. Los cristianos somos ciudadanos que nos asociamos en cristianos o musulmanes o budistas o lo que quieras, que nos asociamos en organizaciones, y hay un principio básico de la democracia que es el de la libertad religiosa. Y la libertad religiosa implica la libertad de la expresión pública de las actividades de las organizaciones religiosas, igual que las organizaciones dadaístas, feministas o de camping, ¿vale? Entonces, lo más preocupante que a nosotros nos parece es que en España especialmente, en este tema, no aplica el principio básico de democracia de que el ciudadano se puede organizar y tal. No vamos a entrar en temas de subvenciones, en temas de... Vamos, yo sobre todo quería centrar en el espacio público, pero creo que si aplicáramos el mismo criterio a cualquier otra asociación de ciudadanos, yo creo que podríamos normalizar este debate y buscar las modificaciones que haya falta que hacer, reconocer lo que esa asociación aporta a la sociedad o no aporta y qué relación tiene que tener el Estado con ella. Estado, yo estoy de acuerdo un poquito con la teoría. El Estado laico no significa Estado laicista, es decir, antirreligión, o que obliga a que eso no pueda estar en el espacio público, o que no permite que la sociedad organizada se exprese y se autoorganice. Como creemos que la sociedad, hay que hacer sociedad frente al Estado, porque creemos en el principio de subsidiariedad y no queremos que sea el Estado el que diga a la gente cómo tiene que comportarse y organizarse, creemos precisamente que es la sociedad la que en primer lugar tiene que organizarse por religión, por creencias o por gustos artísticos o musicales. Bueno, pues no le di la pregunta, pero yo en 30 años de militancia en la CGT, yo creo que en la vida hemos hablado de eso en ningún congreso. No sé si no nos ocupa o no nos preocupa o somos unos irresponsables. Así de claro. Igual que puedo constatar que hay gente religiosa en la CGT y gente absolutamente atea. Yo lo que sí que sé es que la CGT se ha enfrentado a planteamientos de las instituciones religiosas en cuanto ha servido de coacción a la libertad individual, a la libertad colectiva y al libre pensamiento. Eso sí que es cierto, pero también la CGT ha colaborado con organizaciones, con militantes cristianos de base. Digo cristianos porque puede haber otras organizaciones que supongo que también podrían hacer, pero vamos, cristianos de base se ha colaborado. Y esa es la situación que tiene la CGT. Si tú me decías cuál es la postura que tiene la CGT, yo creo que concretamente con respecto al tema de la religión, pues no tiene, no era por evitarlo, pero esa es la realidad. Nos hemos enfrentado a actitudes que entendíamos que no correspondían con los principios o con los criterios que tenemos como organización, y con lo que hemos colaborado, pues se ha colaborado.
A lo mejor entrando en un tema muy concreto, el tema de la enseñanza concertada, bueno, la CGT está por una escuela pública, pero también diferenciamos entre lo que es una escuela pública y una escuela estatal. Es decir, que bueno, es una situación que está ahí, ¿no? Es decir, que no es tan sencilla, y vuelvo a decir, pues no sé, se lo comentaré a más gente, a ver si esto lo tenemos que tener alguna resolución expresa sobre ello. Por lo tanto, yo creo que así nos sentimos a gusto, combatiendo con aquello que creemos que es injusto y que ejerce opresión, y colaborando con aquellos aspectos de gente que tiene una religión determinada, que se posiciona al lado de los pobres y de la lucha social. Y no sé si... No es una respuesta democrática, ¿eh? Es que no tengo otra. Voy a cambiar el tema. Me parece interesante, pero... Bueno, voy a empezar un poquillo, tengo varias cosas, pero voy a empezar por la tercera pregunta al respecto de englobar la perspectiva de género en un proyecto emancipado, porque sí que se han dicho cosas que a mí me chocan, ¿no? Y que me parece que generan debate. Por una parte, yo estoy de acuerdo en que sin acabar con el sistema capitalista no se puede acabar con el machismo, pero no se puede acabar porque hay otro sistema, un sistema que se llama patriarcado, que ha comentado David, pero que se ha pasado un poquito por encima en el debate, que también es un sistema económico, ¿no? Que se basa en la división sexual del trabajo, en el que se beneficia de los trabajos gratuitos que hacen las mujeres en el hogar, ¿no? Entonces, en base a eso, para hacer una perspectiva global de emancipación de las mujeres, creo que también tenemos que analizar toda la economía. Entonces, eso es necesario desde mi punto de vista, ¿no? Desde el punto de vista de mi organización, para hablar de cualquier tema, cualquier demanda. En este punto también creo que genera debate, en este caso, ¿no? La familia nuclear, tal y como la conocemos, dado que es donde se perpetúan los roles y es una de las patas del sistema. En este caso, defenderla me resulta chocante, ¿no? Con toda la lucha feminista. Por supuesto, creo que hay diversos feminismos, ¿no? Creo que nuestro feminismo tiene que ser un feminismo anticapitalista, tiene que ser un feminismo rupturista que acabe con los dos sistemas, pero tiene que llevarse a cabo desde una lucha feminista. No podemos decir que cuando acabemos con el sistema capitalista nos preocupéis las mujeres, que ya os vamos a salvar de todo, no es verdad. No, tenemos que llevar a cabo pues, la lucha que decía Jorge respecto de destruir los roles en nosotras mismas y una lucha, como decía, económica, ¿no? Y bueno, un poquito eso, si luego queréis contestar, bueno, tampoco hay ninguna pregunta. Y luego, al respecto de la pregunta de los límites de las instituciones, ¿no? A mí sí me parece interesante también recalcar un poquito las contradicciones que están teniendo los ayuntamientos del cambio, ¿no? Estamos viendo además en las últimas semanas una represión brutal, en verdad, ¿no? Desde el Ayuntamiento de Barcelona y del Ayuntamiento de Cádiz, ayer mismo creo que fue, cuando echaban a vecinos y vecinas del pleno. Creo que esto hay que señalarlo porque por muchos discursos bonitos que soltemos en los debates al respecto de la necesidad de la movilización, de la necesidad de la clase obrera, lo que están haciendo los partidos que se llaman del cambio al llegar a las instituciones es exactamente lo mismo que está haciendo el PSOE o que hace el PP. Entonces, quiero decir que no vale tanto el discurso, ¿no? Sino ver que se está generando ilusión para ganar votos y que esos votos hacen que perdamos todos los principios, si algún día se tuvieron, ¿no? Yo quiero pensar que se tuvieron, ¿no? Yo comparto la crítica que hace Antea al nivel de lo que estos problemas que están generando ayuntamientos del cambio y demás. Es cierto que lo que está pasando en Barcelona estas 3 semanas es totalmente reprobable y creo precisamente que el problema es ese y la contradicción se da a ese nivel. Las contradicciones no se van a dar cuando nos estamos oponiendo a algo, se dan cuando tenemos la oportunidad de tomar decisiones y lógicamente cagarla. Y hay casos en los que se falla y hay otros casos donde se acierta. Yo, por ejemplo, voy a poner el ejemplo de Madrid, no de Manuela Carmena, sino de cuestiones como, por ejemplo, centrar el tema de denunciar los despilfarros o el ahorro o todo esto que se iba denunciando y que se va combatiendo a nivel de gasto que tenía el Ayuntamiento de Madrid, que era desmedido en temas menores o favoreciendo al Corte Inglés o a grandes centros comerciales, que al final también se está eliminando. Creo que tiene sus valoraciones positivas, sus luces y sus sombras. Creo que sus sombras es lo que hay que combatir precisamente y hay que intentar reproducir las cosas que sí que se hacen bien, pero ya digo, es la contradicción a la que nos lleva estar en esa posición. El no estar en esa posición me lleva a esas contradicciones. Perdón. Sí. Es que
no sé, yo creo que se habla muy a la ligera de estar en esa posición y de cagarla, pero es que en este caso cagarla no es darse un golpe, no es que nosotros nos demos un golpe, es que cagarla es jugar con las vidas de la gente. No, sí, estoy de acuerdo. Ya, pero es que a mí me parece mucho más grave que decir nos estamos enfrentando a ciertas contradicciones. Es que cagarla es que en la represión la gente que está luchando pierda los ojos. No, es que estoy de acuerdo en que esas cosas no hay que hacerlas y que les recuerdo esas políticas son totalmente represivas y que tienen que estar fuera de las instituciones que precisamente, bueno, supuestamente fuerzas del cambio, totalmente de acuerdo. Y lógicamente se juega con vidas de personas. Cuando se toman decisiones en políticas así, y eso es lo que hay que criticar y que se combatiendo en las calles. Por mucho que gobiernen las instituciones del cambio, los ayuntamientos del cambio, lo que haciendo. Hace 3 meses, cuando eran los titiriteros, la gente sale a la calle sabiendo que los que estaban reprimiendo era el Ayuntamiento de Madrid. Y eso es lo que hay que gestionar, que vale, por muy que choquen las instituciones, que hay que seguir estando en beneficios sociales, porque no nos podemos fiar de nadie realmente y lo que no tenemos que hacer, de fiarnos de nadie, sino que tenemos que seguir vigilantes ante esas cosas. Si no, te voy a decir lo contrario. Así me mola. Si es que no tiene sentido decir lo contrario. Ahora sí, Alejandro. Vale, respecto a la última pregunta que has hecho, sobre todo una cosa que me llama aquí es que sobre todo pedimos constantemente la movilización. La movilización en tal manifestación ha provocado esto tales movilizaciones, cuando nuestro objetivo continuo debería ser el organizar a gente. Porque realmente cuando organizas a la gente es cuando puedes dar un paso adelante para cumplir objetivos. Yo creo que eso de que se está jugando con la vida de la gente por el tema de los votos, darles esperanzas, yo creo que es algo propio del oportunismo y sobre todo de unas teorías que están surgiendo ahora con muchas potencias, sobre todo porque Podemos es uno de los que más la lleva en su programa, como pueden ser las de Gramsci, las peculiaridades que tenía en su día el partido italiano, y yo creo que es un poco ahí donde surgen esas contradicciones, tal vez de hacer un análisis erróneo de la situación y de las contradicciones que provoca el propio capitalismo y de los métodos tanto estratégicos como tácticos que se deben seguir para lucharlo. Respecto a la primera pregunta que habías planteado, es cierto que el sistema patriarcal y el sistema capitalista son dos sistemas diferentes, pero yo creo que acabar con uno también es el primer paso y estoy además seguro personalmente de que una vez que acabes con el capitalismo dejas sin herramientas también al sistema patriarcal. Nosotros hacemos desde nuestro partido un análisis de la economía no solo actual sino a través de libros científicos como pueden ser El Capital, y por eso además yo quiero hacer aquí ante la mesa una pregunta a todos los que estamos participando aquí, porque siempre hablamos de acabar con el sistema actual sin dar el paso adelante de decir nosotros queremos acabar con el sistema actual, pero nosotros después de ese sistema veamos esa alternativa. Yo creo que no solo hay que hacer una crítica destructiva, sino que hay que hacer una crítica constructiva y decir vamos a proponer. Yo creo que de mi partido, viendo el nombre, yo creo que está más que claro que nosotros creemos en un sistema comunista que se da a través de un primer paso que es el socialismo, y por lo tanto ahora me gustaría preguntar al resto de partidos sobre todo qué es lo que proponen, haciendo referencia, aunque la pregunta se lo hago a todo el mundo, a no hay más tiempo que perder, porque la verdad que al ser el partido nuevo es un poco el que más atención he prestado al leerme su documento político programático, y he visto una contradicción, y es que aquí hablamos mucho de oportunismo, de reformismo, lo hemos criticado yo creo que todas las organizaciones, y sobre todo de anticapitalismo, y por eso me hace mucha gracia a veces leer en los documentos que luego nosotros somos los que publicamos en internet, es decir, somos anticapitalistas, como le pasa aquí, no hay más tiempo que perder, aunque en mi opinión le pasa a otros partidos que estamos aquí presentes, y a nosotros nos pasó en su día y hemos hecho una crítica por lo siguiente, pero decimos somos anticapitalistas, pero a la hora de verdad, como pasa en vuestro documento en el punto 6, queremos una democracia más generosa. Nosotros vemos que pedir ahora mismo una democracia que definimos como más generosa no es precisamente tener una tendencia anticapitalista. Y aparte de esta pregunta me gustaría saber qué propuestas tienen los diferentes partidos una vez que acabemos con este sistema. Pues seguir el orden más que nada, porque Casi con los bueno, yo te dejaría en orden, pero... Bueno, es una pregunta para todos. Sí, pero yo por seguir el orden, dado que la mesa ha tenido su tiempo, ¿no? Sin quitarle que hay que contestar, por supuesto, pero yo le daría, por supuesto, el turno del público, que es quien más le toca ahora, ¿no? Sin quitar que después vais a tener que contestar, ¿no? Porque es lo que él ha pedido, ¿no? Entonces yo por seguir el orden más que nada, vendría a Rodrigo, pero por seguir el orden más que nada.
no sé si contestarte, Antea, lo hablamos después, porque una de las cosas a mí me da pena que precisamente hay tantos temas interesantes planteados que al final terminemos hablando la mayor parte del tiempo o de religión o de hombre-mujer, que desde mi punto de vista creo que precisamente es una de las distinciones que nos plantea el sistema. Entonces, no sé, solo aclarate, yo no he defendido familia nuclear. Le añadimos el apellido Solidaria porque sabemos que el concepto de familia, cada uno entiende una cosa, porque lo que queremos destacar no es más que una experiencia vital antropológica de toda la vida del neandertal, casi te voy a decir. Y es que los seres humanos somos más fuertes cuando somos equipo, básicamente. Y lo vivimos en la asociación, lo vivimos en la amistad, y nosotros entendemos, nuestra forma de entender el ser humano y la antropología es que estamos hechos para la complementariedad y para ser más fuertes en equipo. Y precisamente por eso el imperialismo nos quiere dividir, nos quiere individuos y nos quiere enfrentados. Y para nosotros la lógica de la familia es la que nos da la fuerza. Y evidentemente, en la medida en que somos, en que no son, o sea, esa difícil tensión que siempre es trabajar con otro o con otra, y en la medida en que nos saltamos a la torera y construimos familias burguesas y familias egoístas y familias individualistas del 50% y de yo mi terreno tu terreno, en la medida en que perdemos la riqueza de construir una asociación con otros, y también en el terreno de la vida, digamos, más personal o más afectiva, como puede ser el exterior del tema de la familia, perdemos lo que yo decía antes, aunque sea una palabra un poco redundante, porque yo la he vivido, y la fecundidad revolucionaria que yo he visto en familias luchadoras, en el que a lo mejor la que más se le veía era el hombre, porque era la costumbre, porque era el que iba más, pero que aquello no iba a ninguna parte si no había un núcleo fuerte en casa, con los hijos, con los padres, con los tíos, con las otras familias, familia de familias organizada. Creo que nos estamos perdiendo uno de los instrumentos que el propio movimiento obrero ha descubierto como más potente para hacer frente al imperio. No sé a qué responder, se me ocurren varias csoas, pero bueno, un poco alusiones al compañero Alejandro, pero no voy a extender especialmente tampoco sobre la cuestión. En cualquier caso, bueno, celebro que leer el documento político programático en parte te dé cierto placer. En parte, bueno, la política y también la revolución tiene que ser así, ¿no? Tiene que ser un ámbito de creatividad, de espontaneidad, etc. Precisamente por eso nosotros utiliza mucho estas expresiones con diferentes connotaciones. En este caso le voy a utilizar la palabra tensión, la palabra contradicción desde un punto de vista creativo. No hay tiempo que perder, es una organización a la que pertenecen personas que se adscriben de manera independiente, como puedo ser yo mismo, ¿de acuerdo? Formo parte de la organización y no formo parte de otro tipo de colectivo político, ¿vale? Como por organizaciones políticas que pertenecen a la tradición anticapitalista revolucionaria. Hay algunas personas de esas organizaciones aquí presentes. En cualquier caso, no tenemos ha situado el capital como un libro científico. Bien. Sigue el método científico, pero que creo que fue escrito hace bastante tiempo. Entonces, el análisis del sistema económico y de las relaciones de producción y de las contradicciones del sistema capitalista que hace el capital es muy bueno, ¿de acuerdo? Pero no creo que pueda ser extrapolado a cualquier tipo de situación o a cualquier tipo de contexto. Por lo mismo, por este principio de precaución, que también utiliza esta expresión al principio, no tenemos una verdad revelada sobre cuál debe ser el sistema que sustituya al capitalismo, sino que tenemos muy consciente de cuáles tienen que ser las herramientas que conduzcan a una alternativa al sistema capitalista. Y esas herramientas son la coordinación, ¿vale?, de las diferentes luchas sectoriales, para que no sean luchas finales, sino luchas parciales desde una perspectiva y con una alternativa anticapitalista. En este sentido, el proyecto que tiene un tiempo que perder es ser ese efecto cohesionador a través de un programa anticapitalista con medidas anticapitalistas y no reformistas, ¿de acuerdo?, que ejerza de cohesionador, no sé si ideológico, pero igual mejor la expresión más correcta y más apropiada sería catalizador de las diferentes organizaciones y las diferentes luchas sectoriales, ¿de acuerdo? Creo que las marchas con la dignidad ha sido un buen ejemplo de esa herramienta, ¿vale? No desde luego este año, pero sí desde luego cuando surgieron, ¿vale?, de cómo se pueden coordinar las diferentes luchas desde una perspectiva anticapitalista. Precisamente, las marchas contra la dignidad adolecieron finalmente de perspectiva final, ¿de acuerdo? Y es lo que queremos subsanar con la creación de No hay tiempo que perder. Pero eso sí, si me pides un escenario en el que yo te pueda describir con pelos y señales y con los colores del mobiliario, etcétera, etcétera, sobre cuál debe ser el régimen posterior o que transforme el capitalismo, no, desde luego no te lo daremos. Pero me parece muy peligroso saberlo de antemano
¿vale? Saber cuál es el sistema que vamos a crear después, ¿vale? Porque tenemos experiencias pasadas históricas que merecen, como mínimo, una crítica. Rodrigo y después David y después cualquiera de la mesa que quiera. Como no vamos a estar de acuerdo y no nos vamos a convencer, simplemente aclarar, nosotros no seguimos las directrices del Vaticano, somos un partido de inspiración cristiana. La mayoría de ellos sí, somos católicos y además yo personalmente te puedo contestar, no tengo ningún problema, que para mí una inspiración es la doctrina social de la Iglesia a la hora de plantear ciertos elementos en política. Y como no comparto el análisis que tú has hecho sobre lo que la Iglesia ha supuesto, pues evidentemente no tiene mucho sentido que te explique por qué yo valoro la aportación de la Iglesia Católica a la sociedad y al mundo. No nos vamos a... Tenemos análisis radicalmente distintos de lo que es la Iglesia Católica, pero el partido no sigue las directrices de la Iglesia, no es un partido confesional. Pero no ocultamos, y siempre lo decimos, que los que hemos lanzado el partido somos fundamentalmente la mayoría católicos y gente además que valoramos mucho la aportación de la Iglesia a la sociedad, con toda la mierda que hay. La primera, la que aportamos nosotros, la que aporto yo personalmente, pero vamos, que como no nos vamos a poner de acuerdo, no te puedo contestar cómo puede ser un partido de izquierda y tener una visión positiva de la Iglesia Católica, porque tenemos visiones muy distintas de lo que es la Iglesia Católica. Yo voy a comentar respecto al compañero. Bueno, yo personalmente, ahora voy a hablar personalmente para responderte a este aspecto concreto de tu cuestión, que me parece muy acertado por otra parte y el análisis es correcto, ¿de acuerdo? Yo no pertenezco ni pertenecí en ningún momento a Podemos. Yo personalmente. El resto de las personas de la organización, algunas sí y otras no. Hay que hacer un análisis de lo que Podemos, o sea, hacemos un análisis de Podemos, a mí me parece no sé, alguien ha utilizado esa expresión, no sé si lo he leído en un periódico, lo he escuchado en alguna parte o en algún artículo, que es una suerte de felipismo ilustrado, ¿vale? Y es verdad, es como decir, un sucedáneo o de nuevo una regeneración histórica de lo que fue el PSOE, ¿no? Algún compañero lo ha comentado en esta misma mesa, ¿de acuerdo? Lo que ha sido Rodrigo. Entonces, es analizar la trayectoria de Podemos, de lo que nace y cuál era su programa inicial, digamos, ¿vale? Que podía compartir más o menos población concienciada, más o menos población militante, etcétera, etcétera. Y el viraje que hace en año y medio, 2 años, para convertirse en, entre comillas, una máquina de guerra electoral que busca conformar un programa de mayorías, también nuevamente entre comillas, ¿de acuerdo? Moderando todos los aspectos potencialmente rupturistas de su discurso, ¿de acuerdo? Para sustituirlos por una suerte de lo que se suele llamar en gramática continentes vacíos, es decir, palabras que no significan absolutamente nada y que pueden significar cualquier cosa como cambio. Cambio no significa absolutamente nada. Simplemente convocar una marcha diciendo marcha por el cambio es, en mi opinión, ¿vale?, deshonesto. ¿De acuerdo? Porque desideologiza completamente la movilización. Y eso es en lo que se ha convertido en Podemos. Y es la razón, precisamente, por la que Podemos hoy no está aquí. Porque si es una máquina de guerra electoral, cualquier situación, cualquier eventualidad que la pueda suponer una contradicción que no pueda ser instrumentalizada en términos de rédito electoral, no les interesa en absoluto. Es una maquinaria de guerra electoral. Comparto el análisis crítico. A lo mejor, no sé, en mi caso ya digo que no pertenecía a Podemos. Siempre lo he visto con cierta distancia. ¿Vale? Siempre que las personas han podido preguntarme, se lo he dicho así. Pero no sé si todo el mundo comparte tu análisis desde el inicio. ¿Vale? Lo que sí compartimos ahora es el diagnóstico. Partamos desde ahí, seamos propositivos. Compartimos en que Podemos se ha convertido en una suerte de nueva esperanza gradualista, institucionalista, reformista, ¿vale? Partiendo de este análisis compartido, tratemos de trabajar en posiciones comunes. Avancemos. Pues más allá de enzarzarnos en un debate sobre quién se dio cuenta antes o quién no, o debate de puridad ideológica, no sé, te lo digo desde la más profunda de las humildades y de los respetos, ¿eh? ¿Vale? Pero creo que conviene más ser, partiendo de ese diagnóstico común, conviene más ser propositivo. ¿Alguien de la mesa quiere contestar a lo que ha dicho Juan Luis y si no volvemos a otra pregunta? Muy brevemente, yo, porque además ya desde la posibilidad que me comenta hacer comentarios de todo hasta en la mesa, ¿no? Tener una estructura de poder, ¿no? Con respecto a eso y sobre todo con el tema que nos traía aquí, que era el nuevo ciclo electoral. Lo del ciclo no lo entiendo muy bien, pero bueno, el papel de lo institucional, ¿no? Yo ya no voy a entrar en siglas de partidos, lo que pueda suponer. Tal vez lo que yo sí que me planteo, no sé si a lo mejor otra situación, es que lo que desmoviliza, lo que hace institucionalizar la reivindicación,
no es en sí mismo el partido que lo hace, sino el sistema al que vas en el momento que asumes entrar en esa posibilidad de participación institucional. Creo, no lo sé, pero es la realidad. Es decir, la realidad que tenemos, alguien lo comentó al principio, es que las movilizaciones que había hace un año o hace 2 años, en qué se han quedado ahora mismo, ya no solamente en una laminación absoluta de todas las movilizaciones, sino ya incluso, por ejemplo, ya que ha salido el tema de lo de las marchas, y por experiencia que yo prefiero ver, pues ya no solamente es coger y dejarlas paradas, sino en un momento dado incluso coger y fagocitarlas, ¿no? El tema de la última marcha del 28 de mayo en Madrid, con el tema del Plan B y el Varoufakis, ha sido ya lo más escandaloso. Ya no solamente es laminarlo, sino lo poco que hay encima es coger y completamente, no sé si lo conocéis, hasta dónde lo conocéis, pero vamos, el tema de todo el movimiento de las marchas, pues ya prácticamente se ha ido al garete y habrá que reinventar otras estructuras de participación plurales en las cuales coincidamos, pero sobre todo de movilización. Creo que no es tanto, por terminar, el problema de que unos partidos determinados puedan hacerlo, sino es el propio sistema el que, si se acepta entrar ello, hay que aceptar que eso va a suponer una desmovilización. En el momento que entras en un ayuntamiento, formas parte de un Estado que tiene el monopolio del poder, que tiene policía municipal, que tiene que hacer respetar el derecho de la propiedad, que tiene que hacer, es decir, se tiene muy claro, es decir, si entras ahí, se asume, pero se asume desde el principio, no nos engañemos nadie. Mientras tanto caminemos en aquellas cosas, en aquellas luchas que podamos estar, pero para mí es la realidad. Yo tengo para mí que lo que han terminado la mayor parte de las luchas, por situarlas a partir del 15M, las mareas y tal, para nosotros ha resultado muy natural y muy esperado, porque aunque hay de todo como en botica, en el fondo es lo que decía al principio, el espíritu profundo al que ha respondido la movilización social es: en España nos ha llegado la crisis, nos ha tocado un poquito la medicina que otros vienen sufriendo, vamos a ver si recuperamos un poquito lo nuestro, volvemos a lo de antes y recuperamos un poquito nuestros derechos, olvidándose siempre de la lógica de los deberes. Y evidentemente una sociedad clase media venida menos, que ve peligrar lo que a nosotros entendemos incluso que privilegios, aunque sean derechos conquistados con mucho espacio, pero en el contexto global, privilegios a costa de otros pocos, a costa de otros muchos en el mundo, pues la sociedad no quiere una sociedad solidaria, ni justa, ni anticapitalista. La sociedad lo que quiere es vivir yo mejor. Y entonces, lógicamente, aparece un partido con un discurso de marketing muy bien hecho, que agudiza el descontento, neutraliza la lucha y, exceptuando la parte militante que ha habido siempre en esas luchas, que somos los que estamos ahí dando el callo, que no nos engañemos, que nuestro país no se volvió solidario en el 15M. Y que las mareas han movilizado un porcentaje muy pequeño de la población. Pero yo no tengo una visión derrotista, porque para nosotros una experiencia esperanzadora y que estamos intentando aprender la lógica de cómo han planteado el acceso a las instituciones, cómo lo han hecho históricamente y cómo lo están haciendo los pobres, de los que en este debate vuelven a estar mayoritariamente ausentes, porque lo de la clase obrera, perdonadme, yo ya no puedo identificar una obrera con pobres, lo siento. Son las experiencias de lucha de la no violencia, que han entendido la estrategia escalonada, que tiene una tensión entre el reformismo y la revolución, entre el paso progresivo que podemos dar ahora, pero que en su semilla tiene elementos revolucionarios, aunque sea parcial, y nosotros, gracias a Dios, estamos conociendo de cerca experiencias actuales, estamos intentando colaborar con ellas, y yo creo que nos dan mucha luz en Europa, muy ideológicamente, yo creo que aburguesados e intelectualoides. Los pobres nos enseñan cómo jugar esa dimensión de lo institucional y de la lucha, pero desde la lucha, desde unas actitudes vitales que son las que tampoco he oído escuchar esta tarde. Porque sin una militancia, como entendemos todos que debe ser o nosotros entendemos que debe ser la militancia, lo lógico es que pase lo que ha pasado. Pediría brevedad en las próximas intervenciones porque ya llegamos al tiempo límite, vamos, por así decirlo, y todavía quedan algunas preguntas, entonces seamos breves al contestar. Ya dejamos. Yo, compartiendo el análisis que ha hecho el compañero anteriormente,
y creo que se hace un análisis totalmente equivocado de lo que fue el 15M en su día. Yo creo que hubo mucha gente muy ilusionada por la movilización, por todo lo que se estaba generando, pero realmente hubo algún cambio en su momento. ¿Cuántas huelgas generales hubo? Y sobre todo, se han remarcado anteriormente cómo pudo ser las marchas de los mineros, cuando tenemos que ser conscientes que las marchas de los mineros ahora mismo en la Cuenca de León se siguen tirando camiones de carbón, y se estaban tirando camiones de carbón mucho antes de que empezara el 15M. Entonces tenemos que darnos realmente a hacer un análisis real que diga por qué justo cosas como la minería de repente han tomado tanta visibilidad, cuando hace una semana mismo se hizo una tractorada en el centro de Madrid y no ha salido apenas en los medios. Yo creo que por eso todo tiende a una segunda transición, a una transición que lo que quiere es que volvamos a tener el mismo debate obsoleto de siempre, que sea el de izquierdas y el de derechas, que hay gente de izquierdas y de derechas, y que siempre nos obliga a dejar de lado la perspectiva de la lucha de clase. Yo creo que es en la lucha de clase, en la lucha de el proletariado, los trabajadores, como queramos denominarlo, contra la clase de dominación, yo creo que es lo que el 15M y lo que realmente ha generado, porque si nos fijamos ha empezado a introducir otro tipo de vocabularios, otro como ciudadanos. Seamos sinceros, esa palabra que dice, lo único que dice es que la diferencia que había entre la clase dominadora y la otra se acaba, y yo creo que toda la herencia del 15M, pese a que valoro muy positiva la movilización y ese tipo de valores, lo único que llama es una segunda transición, y por eso la verdad que creo que el análisis que se hace aquí es con el que no estoy de acuerdo. Muy fácil, el tema de... Sí que me gustaría responder a otro compañero que te pregunta hace rato, el tema de lo que proponéis. Bueno, pues ya lo dejo respondido, si ya tampoco. El aspirar a un sistema socialista es algo a lo que aspiramos desde la transformadora, creo que la mayoría de los que estamos aquí. Pues, quiero decir, al final se trata de poner las instituciones y los medios de producción al servicio de la clase trabajadora. Pero eso se hace simplemente con políticas concretas, que lo que tienen que aspirar es hacer eso. Se hace construyendo, a mí hay una teoría anarquista que me gusta en ese sentido, y es que señala que no se hace simplemente en las instituciones, sino que la construcción de modelos alternativos de un Estado es lo que termina elaborando el poder popular, y al final me parece que es una teoría muy interesante que deberíamos rescatar a la hora de construir. Y yo me alegro de que para construir un sistema comunista que el propio Lenin dejó sin definir, porque no sabía muy cómo se concretaría y que habría que ir paso a paso, sea un objetivo político de esto, que mi objetivo ahora mismo es un Estado socialista que posteriormente nos lleve a ese modelo, por supuesto. Pero, y luego hablando del 15M, muchas veces hablamos, creo que las condiciones objetivas están hasta las narices de nosotros, o sea, ya está bien, o sea, es decir, salen un montón de personas a la calle protestando cuando ninguna organización de izquierdas habíamos trabajado lo suficiente para que eso pasara. Vamos, eso pasó, y ¿de dónde ha salido toda esta gente? ¿Pero qué ha pasado? Esto ha sido una locura. El problema es que después no supimos hacer pedagogía con esa gente, sino que nos dedicamos a criticarles, insultarles, por decir que estaban descasados. ¿Qué queríamos? ¿Que fueran con los martillos a protestar esa gente que venía totalmente de un sector juvenil totalmente diferenciado del modelo industrial que había previamente? Pues claro que no. Son clase trabajadora, sí, pero otro tipo de clase trabajadora que no estamos llegando con un discurso, ojo, que tiene que ser de clase, pero adaptar también a la realidad concreta. Y muchas veces nos hemos dedicado a pegarnos más golpes contra el pecho y a pegarnos por los logos y banderas que por crear un discurso de clase dentro de esta movilización. Y al final es lo que nos ha fallado en ese ámbito. Y yo... Sí, bueno, permitidme tres apuntes. Primero, me ha gustado mucho la frase de Jorge del Bar, me ha encantado. Él decía un adjetivo, yo le había dado un poco de vuelta, ¿no? Decía que el barco donde mejor está es en el puerto, pero los barcos no se diseñan para eso, ¿no? Estoy completamente de acuerdo. Es decir, el problema, yo creo que nos encontramos con que hay gente que va a utilizar modificación, ¿no? Yo recuerdo todavía a Julio Anguita cuando IU pacta con el PSOE, ¿no? Para Andalucía, y se quejaban de que el PSOE a lo mejor había muy jodido y tal, ¿no? Y decía Julio Anguita, ya es que nadie se ha mandado pactar, se ha mandado gobernar, ¿no? Eso me parece importante. Ahora bien, yo creo que hay una cosa importante. Plantear que el Podemos de sus inicios y el Podemos de ahora es lo mismo, es falso. Es falso, no hacemos pedagogía política y así es imposible hacer un análisis que sea correcto, ¿no? Porque
el Podemos de sus inicios, el Podemos de Vista Alegre, el Podemos tras las europeas, cuando, por cierto, es decir, la composición incluso de Podemos, los que la conocimos, ¿no? En Burgos es completamente diferente, no son los mismos. Y el Podemos de hoy día no es el mismo en absoluto, ¿no? Los compañeros de IU al respecto tendrán algo que decir respecto a ese tema, ¿no? Entonces, claro, yo creo que si no hacemos un análisis político de quién compone qué ideas se lanzan, ¿no? El discurso inicial de Podemos hace 2 años era un discurso que muchos y muchas compartíamos, ¿no? Algunos a regañadientes, pero bueno, participamos, y yo participé en ello y no me arrepiento, No me arrepiento porque creo que los barcos es verdad no están hechos para estar en el muelle, ¿no? Y creo que es cierto que hay que hacer experiencias políticas, hay que intentar hacer, incluso hoy día los compañeros y compañeras de IUA están haciendo una experiencia política, ¿no? Que más que una experiencia es una harakiri. Y ya luego podemos hablar, ¿no? De eso es otro debate. Pero bueno, es una experiencia política, y es cierto, pero por muy harakiri que pueda ser, es una experiencia en la que intentan caminar, ¿no? Me parece mucho más interesante la gente que intenta caminar que no que la gente se quede apartada viendo los barcos pasar, los trenes y la estrella de Belén, ¿no? Yo creo que es interesantísimo hacer experiencias políticas en ese sentido, ¿no? Y 2 cositas más voy a acabar. Primero, Rodrigo ha metido un elemento que me parece súper importante, bueno, no estoy de acuerdo, por supuesto, pero me parece súper importante, que es el sujeto de la transformación social, porque el Sainz habla de los empobrecidos de la tierra, los impuestos, no sé qué, ¿no? Bueno, los que venimos de otros lados hablamos de la clase trabajadora, del sujeto político y tal, ¿no? Me parece muy interesante un debate acerca de cuál es hoy día el sujeto de cambio, porque iba a decir, es que los empobrecidos no es un sujeto de cambio, y si hay las experiencias políticas que iba a contarnos Rodrigo, conozco y estoy de acuerdo, así que omitiré decir eso. Ya acabo. Creo que cuando hablamos de las instituciones, que realmente es una parte importantísima de que no se ha tratado suficientemente el debate, ¿no? Cuando hablamos de las instituciones y vemos los gobiernos del cambio que en algunas ciudades intentan hacer cosas, hemos de ver 2 cuestiones, ¿no? Primero, ha habido cambios reales, que se han cambiado cosas que antes estaban peor y ya están mejor. Hay ciertas multas y se tienen los pisos, ¿no? No sé qué. Pero realmente el problema principal que se han encontrado los gobiernos del cambio es cuando se enfrentan a la propiedad privada y a la apropiación privada. O sea, yo creo que realmente ese es el límite claro, que no lo hemos trabajado suficientemente aquí, esperemos que luego tengamos otras oportunidades, ¿no? Pero cosas cosméticas, de cambiar placas, bueno, para cambiar placas en Madrid, fijaos, la que sale ahora contando la historia, ¿no? De cambiar placas en Madrid o hacer no sé qué, determinadas cositas, soltar un poquito de dinero, lo han hecho perfectamente y hacen gala de ello. Pero también hicieron gala, que es el último día, cuando chulearon de que sus gobiernos eran los que más deuda le habían quitado. Bueno, compañeros, hace 2 años hablamos de que no había que pagar la deuda. Y ahora nos vamos a vanagloriar de haber pagado más que otros. Bueno, yo creo que reducir la deuda no es una bandera más bonita que sacar, seguro que hay otras, ¿no? Pero bueno, y agradecerles, ya me voy a callar para agradecer a las compas vuestro trabajo porque me parece un acto muy chulo. Yo lo siento, pero no voy a dar más palabras de lo fuerte que lo has pedido, porque, y de hecho recalcaría de nuevo lo de la brevedad, porque la gente que se está yendo y al final veo que os vais a quedar solos hablando entre vosotros, porque soy moderadora, por cierto. A ver cómo se gestiona. Así que yo recalcaría lo de la brevedad, si es posible, ¿vale? Alejandro. Bueno, yo voy a ser breve, no quiero entrar en el debate de quién fue más oportunista, si ahora que fuiste tú en su momento metiéndote en Podemos, o lo es ahora Izquierda Unida. Yo creo que relacionando un poco lo que has dicho tú antes, Óscar, como lo que ha dicho antes el compañero de Izquierda Unida, tenemos que hacer una autocrítica continua al respecto de que el éxito que estamos teniendo declara que estamos cometiendo fallos, pero sobre todo con tanto los ayuntamientos que hay de cambio y los partidos de cambio como lo del 15M y el discurso de clase, yo creo que es donde se está dando realmente el problema. Yo creo que tanto en el 15M, al final del 15M sobre todo, como en los ayuntamientos, instituciones del cambio, se da un discurso, por decirlo así, que sí que tiende a parecer de clase, del pueblo, muy típico de Ramsky, pero donde al final el contenido político y el fondo no es real. Y yo también lo veo a la hora de leer documentos políticos que sacan los diferentes partidos, donde veo que todo es malísimo, la gente se muere en el barro y vamos a acabar en la mierda siguiendo con este sistema, pero a la hora de tratar el fondo y por qué se realizan estas cuestiones, realmente nos
dicen, es que es muy peligroso saber lo que hay que proponer en el futuro, proponemos ser republicanos, pero la república es simplemente un cambio constitucional. Yo creo que hay que dar un paso adelante y decir, analizamos el sistema, aquí se dan unos fallos y creemos que si no corregimos estos fallos de esta manera, realmente no se puede conseguir un cambio real o un futuro mejor como lo queramos plantear. Y yo creo que pasa eso tanto en muchos partidos que estamos aquí, como pasó mucho en el 15M, como pasa también en los ayuntamientos del cambio. Y yo creo que eso es lo más trascendental ahora mismo en la situación política que tenemos en torno a las elecciones que están muy próximas. Últimamente, no sé, pero salvo el movimiento feminista en Burgos, los movimientos los veo muy bajos y ya esto lo veo desde hace tiempo, y existiera o no Podemos. Es más, quienes dicen que el 15M no hizo nada, pues desde el 15M empezaron a subir exponencialmente los movimientos en esta ciudad. Y quien mató el 15M, pues no sé quién sería, pero yo cuando estuve allí vi cómo la gente huía cuando no conseguía sus objetivos particulares. Y lo que quisiera saber es qué se va a hacer para que haya más espacios donde la gente pueda ir con independencia de dónde milita, porque veo necesidades de espacios donde se pueda dialogar. Me ha parecido muy bien los debates que hubo sobre el 15M y el posterior sobre la lucha del movimiento obrero que está habiendo en Francia, y a ver por qué en España no estamos siendo solidarios con ellos. ¿Qué está pasando? Vamos, ¿qué se va a hacer entre todos los que estáis ahí para que haya más espacios de debate general y entre todos? No, es que no, como dice que aquí vamos a hacer lo que estamos aquí, nos tenemos detrás. Primero lo del 15M, yo la verdad que no comparto tu opinión de que todo avanzó. Yo quiero, por ejemplo, recordar el movimiento estudiantil, que era en el que más estaba involucrado en la época. Yo antes del 15M, cuando iba a una manifestación estudiantil, y yo todavía no militaba en ninguna organización, veía manifestaciones en Burgos de más de 1000 personas. Después del 15M, una manifestación con 400 personas se considera un éxito, por la que es imposible en esta ciudad hasta el momento conseguir una mayor asistencia. Y entonces es donde veo que realmente el movimiento que conseguimos no es nada más fuerte. Yo creo que después hablamos de nuestro individualismo y a veces tenemos que ser más solidarios y darnos cuenta. En esta ciudad ahora mismo hay un montón de conflictos obreros y yo creo que hasta que no va un partido que a nuestro centro de trabajo, sinceramente, pasamos de todo lo que es la política. En su día fue el ETM y yo creo que se están trabajando en muchos conflictos como pueden ser correos, que tienen paradas. Matutano ha estado haciendo estas semanas también huelga y manifestaciones en su propia fábrica. Y yo creo que al final, si no participamos en las luchas individuales de cada uno y vamos englobando esto como si fuera una bola de nieve que cae por una colina, es realmente como no podemos conseguir un objetivo común. Porque si la pequeña lucha de cada uno la vamos englobando y vamos uniendo a la gente y no la movilizamos, que si no la organizamos, es realmente como se puede, a través de esa bola de nieve que va cayendo por la colina, tirar una puerta más grande que puede ser este sistema. Yo creo que también se tienen que generar en las propias empresas a la hora de luchar, y no solo luchar cuando te van a despedir, sino luchar cuando hay un retraso con las pagas, cuando hay horas extras que no se pagan, cuando hay cualquier tipo de lucha. No solo tenemos que recurrir a los sindicatos, que aquí el presente no es precisamente el que menos me gusta, pero yo creo que sindicatos como UGT y comisiones obreras han perdido claramente cualquier tipo de defensa que quieran hacer en favor de la clase obrera, y creo que tenemos que ser nosotros, los propios trabajadores, los que nos organicemos dentro de la empresa en favor de generar esa lucha. Los sindicatos, te guste o no te guste, hoy en día la mayoría son comisiones UGT y la CGT es el TAR. ¿Vale? Tú puedes intentar que los trabajadores creen sindicatos de empresa
que no llevamos amarillos, ¿vale? Sindicatos de empresa que hagan lo que tú quieras, ¿eh? Pero eso no es una fórmula para nada, ¿vale? Esa no es una fórmula para nada. Puedes criticar a comisiones UGT lo que quieras. Yo también les critico, estoy en comisiones obreras, ¿vale? Yo también les critico. Yo critico lo que tengo que criticar, dentro de mi organización, ¿vale? En segundo lugar, me ha gustado escuchar eso de que durante el 15M no había huelgas, no se convocaban huelgas. Yo no he dicho que no se convocaran huelgas, sino que he dicho que antes y después ha habido siguiendo huelgas y los medios han sido mucho menos tajantes. Déjame terminar. Yo quisiera ver algún partido, incluido mío, yo soy del Partido Comunista de España, izquierda mía, ¿vale? Algo revisionista, parece ser. ¿Qué vamos a hacer así? No podemos ser puros. Que nosotros no podemos convocar huelgas generales, porque no tenemos capacidad. La capacidad la tiene a lo mejor ese señor que está ahí, o los señores que están ahí arriba, ¿vale? No los partidos. Y el tuyo tampoco. El tuyo bastante menos todavía que los revisionistas. Aquí en Burgos es planteable, pero bueno, no vamos a entrar en ese debate. Y no le hago más preguntas, por eso ninguna, Bueno, yo no sé si se quiere contestar a esto último que ha dicho. Yo, hombre, me gustaría criticar. Yo creo que el sindicalismo actual se critica yo solo cuando hablamos de que se han firmado muchos convenios y muchos acuerdos con empresas, siendo la más destacable el Árbol, que puede ser la más reciente, cuando las cosas se firman los sindicatos por el número de liberados que te van a dar, y eso es algo público y que sabemos aquí todos, y yo creo que no genera más debate. Yo no digo que el sindicalismo tenga que hacer lo que yo quiero que haga, lo que sí que creo que el sindicalismo tendría que ser un poco un sindicalismo más de clase, que no solo reivindique las cuestiones económicas, sino que se fije más en sus derechos. Yo por eso con CGT, por lo menos aquí en Burgos, sí que comparto las políticas que están haciendo a diferencia de comisiones obreras y UGT. Respecto a lo que has dicho del 15M, yo en ningún momento he dicho que nosotros tenemos que ser los que tengamos la capacidad de mover una huelga general, pero planteo si realmente hubo cambios. Ha habido manifestaciones antes y después del 15M, con los mismos temas. ¿Por qué se dio más prensa y más medios durante el 15M que luego? Yo sinceramente, y como trata la verdad aquí también los de No hay más tiempo que perder, creo que es porque el sistema llama a una segunda transición. Y otra cosa que planteo es que si realmente hubo cambios, yo creo que una de las más pruebas más evidentes, y no le echo la responsabilidad al reformismo ni revisionismo del PC ni a ninguno de los otros partidos que está aquí, es hubo huelgas generales. A mí me parece la prueba más clara de que al final no hubo ningún tipo de cambio ni ningún tipo de movilización que podamos llamar referente para producir cambios. Solo en el año 2012 hubo una huelga general, después del TIC, simplemente para aclarar ese detalle. Y antes hubo huelgas generales en las que sí que se consiguió parar ciertas cosas. Antes. Pero Yo creo que ya dado que estamos ya, como si queréis quedar algo, ¿no? O sea, si queréis hablar ahora, pues. Yo entiendo que es que ya ninguna estamos ni para seguir aquí, la verdad. Así que.